Buenos días para todas y para todos. Muchísimas gracias por su presencia y por su acompañamiento. Bueno, la Argentina está viviendo situaciones que desde nuestro punto de vista son dramáticas. Se están llevando adelante o se están intentando llevar adelante transformaciones que no son meras transformaciones coyunturales, sino una modificación sustancial del ordenamiento jurídico e institucional que viene a modificar la realidad social, política y económica de nuestro país. Y en ese sentido, ante la tremenda responsabilidad que implica discutir modificaciones sustanciales al régimen previsional, al régimen laboral, al régimen tributario, y ante la afectación inminente de los derechos de gran parte de nuestro pueblo, creemos que esta Cámara de Diputados, como no ha hecho algunas instancias del Gobierno Nacional, debía llamar a la ciudadanía a participar para que pudieran emitir su opinión respecto a estas medidas que se están llevando adelante. Nos parece sumamente importante que la democracia, que se está viendo afectada en tantos lugares, se fortalezca con la participación de la ciudadanía y fundamentalmente con la participación de los trabajadores, que son en este momento los responsables de que la Argentina esté viviendo momentos aún más dramáticos. Así que yo quiero agradecerle al presidente, al diputado Rubeo, a los diputados que nos acompañan por la aprobación en su momento en el recinto de este proyecto que llama a discutir al pueblo de Santa Fe, ni más ni menos que reformas como las que veníamos mencionando y que suelen ser o que van a tener un impacto directo en nuestro país, en nuestra patria y fundamentalmente también en algunos sectores que hoy se ven claramente perjudicados por este modelo. Por eso decidimos convocar, decidimos abrir el debate y decidimos invitar a que muchas organizaciones participaran. Les queremos agradecer, les queremos pedir extrema precisión con los tiempos porque hay muchos oradores inscriptos y nos interesa dejar la constancia de que todos estuvieron presentes y obviamente, bueno, agradecerles nuevamente a todos por la participación y bueno, obviamente que lo dejamos en cabeza de los oradores. Muchísimas gracias en serio. Y nos parece sumamente importante que esta jornada se esté llevando adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Leandro lo explicaba con absoluta claridad cuál era el objetivo que perseguíamos cuando hicimos esta convocatoria. Nosotros, y acompañados por el Pleno de la Cámara, llevamos adelante el pedido de resolución con dos elementos fundamentales. Uno que tenía que ver con el régimen previsional y el otro que tenía que ver con el régimen laboral. En ese sentido, yo era el que impulsaba lo que estaba vinculado al régimen previsional, porque en ese momento todavía no habíamos tenido la oportunidad de conversar con el ministro de Economía de la provincia y no sabíamos este consenso, este pacto, este acuerdo que se había firmado, qué significaba para los pasivos públicos de la provincia de Santa Fe. Independientemente de que esta situación parecería en primera instancia que estaría salvada, de que nosotros mantenemos nuestra autonomía, de que vamos a seguir definiendo cuál va a ser el rol de la caja previsional y demás, me parece que nosotros también tenemos que ser absolutamente contundentes y fundamentalmente el arco político en expresarnos y decir con absoluta claridad qué es lo que pensamos al respecto. Porque en esta provincia también hay pasivos nacionales y lamentablemente son los que van a tratar de financiar o a los que se les pide que se financie el déficit que tiene el Estado Nacional. Y en ese sentido no me parece que eso es absolutamente injusto, que es un segmento que todos, de alguna manera u otra, independientemente del lugar que ocupemos o que ocupáramos, hemos venido reclamando la posibilidad de que tengan mayor acceso a los bienes de consumo y una remuneración que esté acorde con las necesidades que la vida cotidiana les plantea. Y eso resiente a la provincia de Santa Fe, porque a pesar de que a lo mejor no afecta a nuestros pasivos, sí afecta al consumo, porque ese dinero que los pasivos nacionales no van a cobrar es dinero que no se va a volcar al consumo y en definitiva esto termina perjudicando a toda nuestra pequeña y mediana empresa y también indirectamente perjudica a las arcas del Estado porque va a recaudar menos, porque los tributos que va a percibir por ese consumo que cae. Entonces nosotros tenemos que expresarnos con respecto a esta situación. Y en lo que se refiere al tema laboral, me parece que allí hay una larga historia del movimiento obrero organizado que viene reclamando y que viene bregando por conquistas que le han costado muchísimo sacrificio, inclusive hasta muchísimas vidas en este sentido. En lo que a mí compete, me parece fundamental contar con el acompañamiento de ustedes y que nos digan con absoluta claridad y contundencia qué es lo que piensan en cada uno de estos temas, porque nosotros vamos a tener que expresarnos en esta Cámara para adherir o no al pacto o al consenso que se ha firmado. Y en ese sentido creo que nosotros hay una cosa que no podemos ceder ni que no debemos dejar de pasar de lado.
todo lo que signifique la pérdida de derechos no tiene que estar involucrado en ningún pacto que se firme. Y en ese sentido me parece que los legisladores tenemos muchísimo que ver, porque si nosotros rechazamos este tipo de cuestión, significa de que estamos respaldando claramente todas esas conquistas que el movimiento obrero y que los trabajadores argentinos y santafesinos tienen y que no estamos dispuestos a cederla en función de ningún tipo de impacto. Así que yo insisto y le agradezco la presencia de todos ustedes y que podamos tener con absoluta claridad qué es lo que se piensa, no solamente desde el arco legislativo, sino también desde las distintas instituciones gremiales, distintas ONG y, por supuesto, que también se puedan expresar otros legisladores que acompañaron esta iniciativa. Así que gracias por venir. Muchas gracias, diputado Rubeo. Y ahora dará uso de la palabra el señor presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, doctor Antonio Bonfatti. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Mucho más allá de mi responsabilidad como presidente de la Cámara, cuando se vota una resolución, y máxime esta, que fue por unanimidad, de compartir distintas actividades en este hall, de todo tipo, culturales, etcétera, no es menor también mi presencia para poder abordar este tema que tanto nos preocupa y fijar también una posición. Como lo decía Leandro y Luis, vivimos momentos muy tremendos, muy terribles en el país. Yo recuerdo la primera semana del gobierno actual, el gobierno nacional, cuando se le quitan las retenciones a las mineras. 3.500 millones de dólares, que son 63.000 millones. Hoy venía en el auto y multipliqué. 3.500 por 18, 63.000 millones de pesos se les perdonaron a las empresas mineras, que son todas multinacionales, que se vienen a llevar nuestros metales, nuestras tierras preciosas. Digo, esta es la Argentina en la cual vivimos, pretender nombrar a jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto, el tarifazo gigantesco de un día para otro, acríticamente, que lo soportamos todos los argentinos, y de cuántas otras cosas más podríamos seguir hablando. Entonces nos parece que esta película, lamentablemente los que tenemos algunos años ya la vivimos. Esta es una película en donde el hilo se va a seguir cortando por lo más delgado. Quien va a pagar el pato de la boda van a ser los trabajadores, los jubilados, con mayor desocupación, con más pobreza. Ya estamos en el 31.4%. Ayer o antes de ayer hubo un informe de la Iglesia Católica que siempre hace una medición a partir de la UCA. 13 millones y medio de argentinos en la pobreza, 2.800.000 en la indigencia. Esta es la Argentina que nos está dejando este modelo. Por eso yo celebro la posibilidad, mucho más allá de que las cartas lamentablemente en mi visión están echadas, porque ayer se firmó el despacho sin escuchar a los legisladores que estaban presentes, es como ignorar lo que otros podrían decir o aportar. Que no es solamente la reforma previsional, no es solamente la reforma laboral, tendríamos que hablar también y cuánto nos va a doler en nuestra provincia pretender imponerle impuesto a las ganancias a las cooperativas y las mutuales, cuánto se desconoce desde esos CEOs de la ciudad de Buenos Aires lo que significa para el tejido del interior profundo de la provincia de Santa Fe las cooperativas, el significado social de las cooperativas. ¿Cuántos pueblos viven porque hay un cooperativista o un grupo de ciudadanos que se han preocupado desde hace décadas por conformar un espacio en donde puedan defenderse? O el 17% que le van a aplicar a la cerveza, y vaya si nos va a tocar acá en la ciudad de Santa Fe, o lo que le van a poner de impuesto también a la caña de azúcar, a nuestro norte, los 400 productores que tenemos en el campo, los 600 trabajadores de los ingenios. No hay preocupación por estas cosas. Y encima un mundo del trabajo que está cambiando en forma vertiginosa en el mundo, que también va a dejar a hombres y mujeres sin trabajo. Esto es lo que me parece que tenemos que discutir y aunar fuerzas, Creo que no son momentos para la fragmentación, son momentos para la organización, son momentos para hacerse escuchar, ¿por qué no decir para luchar? Porque lo que está en juego son el presente y el futuro de muchas generaciones. Sigue creciendo la deuda externa, ya desde que está este gobierno aumentó 131.000 millones de dólares. Sigue creciendo la plata que se va afuera, que no es la nuestra. 18.000 millones de dólares se llevaron los mismos grupos concentrados de la economía afuera del país.
siguen entrando productos importados a costa de nuestras pequeñas y medianas empresas. Digo, esta es la Argentina que estamos viviendo. Así que yo celebro enormemente esta iniciativa de Leandro, esta iniciativa de Luis, de poder charlar, de poder mirarnos a la cara, de podernos decirnos lo que pensamos, pero salir con alguna propuesta concreta. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, y agradezco muchísimo la invitación que me han dispensado y este espacio para expresar el profundo rechazo que me produce como abogado laboralista, como ciudadano, como trabajador y como profesor de Derecho Laboral, este proyecto de reforma laboral que se está instalando. Y como bien se decía aquí, lo más importante de este proyecto lamentablemente no se dice. Esto es un caballo de Troya. Esto es la partida de defunción del derecho del trabajo y de la seguridad social. Y sin que parezca una arrogancia, me voy a permitir algunos datos técnicos que son compartidos por la Cátedra de Derecho del Trabajo. Todo el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social, todo el sistema de previsión social que conocemos, depende absolutamente de un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el artículo 21, que es el que establece el trabajo económicamente dependiente. Todos los que somos trabajadores tenemos una relación de subordinación y dependencia y dependemos económicamente del salario que recibimos. Toda la Ley de Contrato de Trabajo se estructura en base a ese principio. Todo el sistema de obras sociales se estructura en base a ese principio. Todo el sistema de seguridad social se estructura en base a ese principio. De modo tal que todo lo que conocemos y venimos conociendo depende de eso. Los autores de Derecho del Trabajo sabiamente dicen que el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo y el trabajo dependiente, la dependencia jurídica y económica, es la puerta de entrada del derecho del trabajo. Y este proyecto de ley, que la CGT dice que no toca la Ley de Contrato de Trabajo, y no la toca porque la destruye. Nadie ha dicho nada de que destruye el trabajo dependiente. ¿Por qué? Se ha introducido en el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, que presta un trabajo personal y habitual. De modo tal que han redactado nuevamente el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo y lo han sacado absolutamente del régimen laboral. Y lo han puesto exactamente en el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es específicamente el artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que habla de quienes están excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo. La interpretación lógica es que todos los trabajadores van a quedar excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo. Asimismo, se crea un régimen de blanqueo laboral, que es un eufemismo, un engaño, es un perdón a los empleadores, donde le quitan las sanciones al trabajo en negro. Ya no va a haber más sanciones para el trabajo en negro. Resultado, cualquier empleador, por una cuestión de espíritu de lucro, va a tomar todo su trabajo bajo un sistema que le va a permitir esta reforma laboral. Y esta misma reforma laboral lo excluye absolutamente de las sanciones de la Ley 24.013, que era el impulso para no tener trabajadores en negro. Yo agradezco este ámbito porque, lamentablemente, son cosas que estamos advirtiendo los abogados laboralistas, los profesores de Derecho del Trabajo, y nadie dice. Lo que yo veo que se dice es que esta reforma no va a afectar la Ley de Contrato de Trabajo. Va a afectar la Ley de Contrato de Trabajo, va a afectar la Ley de Asociaciones Profesionales, porque no va a haber más trabajadores dependientes que hagan su aporte a los sindicatos. Curiosamente, todos los dardos fueron dirigidos a las relaciones individuales de trabajo. No se tocó el derecho colectivo de trabajo. Yo sospecho que habrá sido parte de una negociación, porque si había elementos, a lo mejor, para reconsiderar, serían aspectos del derecho sindical, no del derecho colectivo de trabajo de los convenios colectivos, porque
entiendo que estamos en una buena posición. Pero yo insisto, esta reforma laboral es un caballo de Troya que, si se sanciona, es la partida de defunción del derecho del trabajo y de la seguridad social. Han sido todos ustedes muy amables por escucharme. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar acá. Felicito la iniciativa de los diputados que nos dan la posibilidad de expresarnos libremente en una audiencia pública. Bueno, comparto las palabras del presidente del Colegio de Abogados de Rosario electo. Yo voy a hacer, digamos, un análisis en parte jurídico y en parte político, ¿no? Porque si bien soy un hombre del derecho, también soy un hombre de la política y considero que es importante desde esta tribuna hacerlo de esta forma. En primer lugar, arranco por lo jurídico, por lo constitucional. La reforma que está intentando el gobierno desde el punto de vista de la temática laboral, de la temática de la seguridad social, son claramente inconstitucionales y van en contra de las convenciones que tienen jerarquía constitucional en nuestra Constitución. Y esto no es menor, es decir, lo que estoy anunciando es que si los diputados llegan a votar esta ley, estas leyes, son leyes que van en contra de nuestro ordenamiento y que van a ser absolutamente judicializadas masivamente y colectivamente en todo el país. Nuestra Constitución y nuestros tratados internacionales tienen un principio que se denomina de progresividad, es decir, que los derechos no pueden ir hacia atrás, no se puede legislar hacia atrás, no se puede quitar derechos. Los derechos humanos tienen un principio de progresividad que implica que se tienen que ir dando cada vez más derechos. No se puede sacar derechos. Y esto indudablemente es quitar derechos y por lo tanto, vuelvo a decirlo de manera contundente, si estas leyes se aprueban en el Congreso de la Nación, van a ser judicializadas y si existen todavía en este país jueces independientes que juraron por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos, van a tener que declarar la inconstitucionalidad de estas leyes. Y esto que estamos viendo en nuestro país lo vemos una vez más, es decir, tampoco es que sea nada nuevo, ¿no? Si hablamos de derecho del trabajo, tenemos absolutamente claro lo que hizo la dictadura militar apenas asumió con la ley de contrato de trabajo, la ley Centeno, que todos conocemos, la destruyó. Lo que hizo fue borrar muchísimos artículos, derogar muchísimos artículos de la ley de contrato de trabajo, que lo que venían a hacer justamente era, en ese gobierno de Perón, garantizar los derechos de los trabajadores. ¿Por qué lo hicieron en ese momento? Porque indudablemente esa dictadura cívico-militar estaba apoyada por grupos hegemónicos, por potencias extranjeras, por grupos internacionales que lo que querían era adueñarse de las riquezas del país, adueñarse de las empresas, destruir lo que era el Estado de Derecho, indudablemente, pero también tenían todo un proyecto económico. Proyecto económico que indudablemente vuelve a instaurarse en la Argentina con un modelo que claramente es de entrega, que claramente es de ajuste y que claramente es de represión. Es de represión con muertes concretas, es de represión con balas, con palos, ante cada manifestación en contra de las propuestas que impulsa el gobierno. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, indudablemente, es unirnos en pos de defender los derechos de los trabajadores, de los jubilados y pensionados, que van a ser también los trabajadores en el futuro, jubilados y pensionados, porque están destruyendo también el sistema previsional que supimos construir en los últimos años, volviendo a un sistema estatal, eliminando la FJP, generando también una ley de movilidad previsional, que indudablemente, si se quiere modificar la movilidad previsional, es porque lo que se quiere hacer es destruir esa movilidad. Ustedes saben perfectamente que la fórmula diseñada de la ley de movilidad dio buenos aumentos a los jubilados y pensionados
mayores a los índices inflacionarios, porque estaba compuesta principalmente por un sistema que tenía que ver con aportes al sistema y un promedio del aumento de los trabajadores, de los aumentos en paritarias de los trabajadores. Y esa fórmula funcionó indudablemente de buena manera. Y terminamos con la discrecionalidad histórica. Ya termino. Si este gobierno lo que busca es modificar esa fórmula de cálculo, indudablemente es porque lo que quiere es que los jubilados y pensionados y en el futuro los trabajadores que se jubilen es ganar mucho menos de lo que se está ganando. Tendría muchísimas más cosas para decir. Lo que quiero terminar diciendo es que todos los que realmente venimos del peronismo o venimos del socialismo, venimos de distintos sectores progresistas, trabajemos unidos en pos de frenar esta reforma. Este es el momento, no lo podemos dejar pasar, así que mucha fuerza en esta lucha. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias. Gracias por la invitación. Básicamente, obviamente, mi postura, digamos, la adelanto tanto en la reforma que se intenta hacer previsional como laboral. Estoy en contra, me opongo firmemente a eso. Y bueno, como abogada laboralista, quise traer nada más, por el acotado tiempo que tenemos, 2 puntos que me parecieron importantes resaltar. Uno lo mencionaba Juan Carlos, es la eliminación, digamos, de las sanciones que prevé la ley 24013 en el caso de empleo en negro o empleo que está deficientemente registrado. Con esta reforma lo que se haría serían eliminar esas multas y por ende vamos a tener un empleador en una situación que va a poder optar por blanquear o registrar correctamente a sus trabajadores. De esa manera se le perdonan los aportes y contribuciones que no hizo durante todo ese tiempo, pero si el empleador decide blanquear al trabajador, registrarlo correctamente, a partir de ahí sí asume una obligación a futuro, a hacer aportes y contribuciones a la seguridad social. Pueden optar entre eso o esperar que se sancione esta ley, despedir a sus trabajadores que tiene deficientemente registrados o no registrados y no pagar la multa. Con lo cual lo que podemos decir es que básicamente es falso que esta reforma, digamos, promueva la registración de trabajadores en negros o mal registrados, porque básicamente, bueno, el empleador se ve en esta situación. Puede echar sin pagar ningún tipo de multa en ese sentido. Y lo otro, resaltar respecto del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo que prevé la indemnización en el caso de despido indirecto, la indemnización por antigüedad. Bueno, básicamente eso se hace sobre un cálculo de una remuneración normal la normal y habitual del trabajador multiplicada por cada año de antigüedad. Ahora lo que se prevé es formar un sistema de capitalización que es como hoy rige para los trabajadores de la construcción. De esta manera, el trabajador durante su vida laboral va reteniendo, digamos, se le va reteniendo un porcentaje y se crea el fondo de desempleo. O sea que cuando lo despiden, cuando se queda sin trabajo, lo que hizo fue preverse durante toda su relación laboral su propia indemnización. Es decir, de que el despido no va a tener costo. O sea, no va a tener costo de despedir y tampoco va a tener costo el hecho de haber tenido un trabajador en negro o mal registrado. Para terminar y ser breve, creo que esta reforma va a dejar atrás distintas funciones que tiene hoy el derecho laboral, como está vigente, que es la función reparadora para con los trabajadores, la función sancionadora para con los empleadores y en general la función disuasiva contra el despido. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, buenos días a los diputados, al presidente de la Cámara, a demás actores políticos, pero también a
a todos los actores que vienen desde el sindicalismo, de asociaciones que están fuertemente involucradas en lo público. Yo primero quiero festejar que sectores políticos que venimos desde distinta cultura política podamos tener la madurez necesaria y estar a la altura de las circunstancias como para hacer frente a un modelo que claramente tiene como variable de ajuste a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Por eso festejo que esté el presidente de la Cámara poniéndose al frente de una discusión que dicho sea de paso, entiendo que tiene dos espacios o dos formas de abordaje distintas. Una es la discusión relacionada con la reforma tributaria, la reforma laboral, y otra que tiene que ver con la discusión del pacto fiscal y de la deuda que la Nación mantiene con la provincia. Y lógicamente lo que hay que ver es que la discusión provincial no implique, y yo entiendo que no implica de ninguna manera un juicio de valor acerca de estas decisiones, que como todas decisiones no son ingenuas, que como todas decisiones, lo decía el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, todo modelo tiene ganadores y perdedores. Y siempre hay una mirada que necesariamente es política. Y yo puedo decirle que veo en muchos de ustedes a muchos actores que hace mucho tiempo venían y venimos planteando la necesidad de pensar la construcción política de un lugar progresista y más allá de las pertenencias partidarias. Por eso entiendo, señor presidente, que sería muy bueno que los resultados de esta audiencia inmediatamente sean acercados a los diputados y al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Creo que estamos ante una reforma, por ejemplo, la tributaria, que es perversa. Creo que es perversa. Nosotros estamos hablando de 100.000 millones de pesos que el sistema piensa recaudar solamente con la reforma tributaria. 100.000 millones de pesos, que además comparten el concepto de la redistribución, porque estos 100.000 millones de pesos van a otro lugar, sin lugar a duda que algo tiene que ver con los ganadores de este modelo. Recién Bonfatti hacía alusión a los sectores de la minería, por ejemplo, ¿no? Nosotros hablábamos recién de 100.000 millones de pesos, que con 8 millones de beneficiarios estamos hablando de cerca de 12.500 pesos anuales, cerca de 1.000 y pesos por mes. Estamos hablando de nuestros jubilados, ¿no? Y para nuestros jubilados la inflación no es la misma. La inflación está claramente condicionada por los alimentos y por los medicamentos. Medicamentos que, dicho sea de paso, digo, para hablar del contexto en el que está el país, porque algo de esto tiene que ver, han tenido aumentos realmente considerables, porque también han aumentado las cosas, porque se ha quintuplicado, por ejemplo, el aumento de los combustibles, del gas, de la energía. Recién hacíamos alusión a los medicamentos. Un modelo que está escrito, un modelo que es claramente de los 90, un modelo que se basa en dos o tres ejes de manual: la apertura de las importaciones, afectan a nuestras pymes, las grandes generadores de empleo, que afectan y que tienen como una matriz esencial un inusual proceso de endeudamiento en la Argentina. De esto también tenemos que hablar y tomar posición, así como hoy se están discutiendo estos temas. Y además un sistema rentístico, claramente, donde el beneficiado es el que está haciendo los negocios con la bicicleta financiera. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿En dónde nos va a encontrar la historia cuando nos juzgue? Creo que la coherencia es un elemento central para seguir construyendo alternativas que le mejoren la vida a ese jubilado que gana 6.000
pesos y que hoy piensan a costa de su bolsillo y no ingenuamente pagarle a los sectores más beneficiados de la economía. Simplemente decirles que tiene que haber un pronunciamiento político, que esto tiene que ser absolutamente transversal, que también tenemos que hablar del mercado, de la cuestión del mercado del trabajo. Claramente estamos hablando de un mercado liberalizado, donde evidentemente el Estado a algunos los molesta. Creo que se requiere necesariamente una acción conjunta de todos los sectores y manifestarnos claramente en el Congreso de la Nación con decisiones que afectan a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Muchas gracias.